que llevan 3 años en que estamos pensando en retirar el plástico, el uso innecesario, por ejemplo, de las bolsas plásticas y cómo la ley REP ha ido incorporando distintas normativas para los productores, hacerse responsable de su producto hasta el final, por supuesto, y también a nosotros como ciudadanos ir entendiendo distintas normativas como dejar de usar bolsas plásticas, al retail, dejar de entregarlas, y el desafío que se han planteado, por ejemplo, algunas comunas más bien costeras de eliminar por completo el uso del plástico en el comercio, finalmente. Queremos hoy día profundizar un poquito más pensando en la pandemia y cómo esta ha hecho que el plástico, por su versatilidad, por la rapidez de producción, etcétera, sea uno de los elementos y productos más complejos ahora de manejar. Queremos saber un poquito más y estamos con Alejandra Velasco, a quien saludamos. Ella es directora jurídica de Círculo REP y abogada también. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Hola, María José. Muchas gracias por la invitación. Te escuchamos fuerte y claro, de nada, gracias a ti por aceptarla. Y bueno, como tú escuchabas, llevan 3 años de una normativa que impacta, que es el tema del uso de las bolsas. La semana pasada hablábamos con Jorge Canals y yo te quiero preguntar a ti, tu evaluación, ¿cómo lo ves? ¿Ha servido de alguna otra manera? ¿Sientes que hemos aprendido como consumidores a dejar un poquito el plástico de lado? Mira, yo me acuerdo cuando se tramitó esa norma, que claro, había como resistencia y uno, en el fondo también como consumidor, en un principio, cuando ya se hizo efectiva, era muy raro. O sea, nos costó, yo creo que a todos acostumbrarnos. Hoy día yo ya siento que es parte de la cultura. Y bueno, esta normativa, también la de la prohibición del uso plástico, van de la mano todas con la normativa REP, que es una norma más general y más macro, que es la ley de responsabilidad extendida del productor y que es un desafío tan importante como los otros, pero como te digo, es una ley más marco en la gestión de residuos y afecta en el fondo a distintos residuos, baterías, pilas, neumáticos, aparatos eléctricos, electrónicos y envases y embalajes, que como tú verás, imagínate, envases y embalajes es súper transversal. Sí. Entonces es una ley que es un desafío enorme, que ya está vigente, y se han dictado 2 decretos, los de neumáticos y envases y embalaje, y estos decretos, ¿qué es lo que hacen? Hacen que esta ley sea operativa. Y esta ley esencialmente obliga a los productores de producto prioritario a cumplir metas de recolección y valorización. Entonces, va muy de la mano con la normativa a la que hacíamos referencia, ¿no es cierto? Y en definitiva, esta norma va a ser un cambio gigantesco, cultural, porque incluso incorpora los sistemas de gestión, que son instituciones nuevas a través de las cuales se tienen que efectuar estas recolecciones, o sea, este cumplimiento de recolección y valorización, y en el fondo obliga, es circular, porque nos acarrea a todos, no solo a los productores de producto prioritario y a estos sistemas de gestión que son nuevos en la normativa, sino, como te decía, a los ciudadanos, a las municipalidades. O sea, aquí estamos todos involucrados. Para que esto funcione, tiene que haber un cambio cultural tan fuerte como el de las bolsas plásticas y ahora con la prohibición de los utensilios plásticos, sí, del que plástico es otra normativa, de un solo uso, finalmente. Claro, va a acontecer lo mismo. Entonces, en definitiva, van todas las normas hacia el mismo sentido. La ley REP propiamente tal es, como te decía, es un desafío mayor, porque además lo otro que genera es que abre mercado, porque en el fondo involucra a todo el mundo de los gestores. Estos sistemas que te digo yo van a tener que crearse, porque hoy día no hay grandes plantas de recolección y valorización en nuestro país. Entonces, en el fondo, el objetivo es tan grande que todo el sistema va a tener que ajustarse a ello. Y ahí estamos llamados todos, como ciudadanos, no solo a interiorizarnos, sino a cumplir, porque vamos a estar obligados, porque la ley ya está vigente, a empezar a hacer separaciones, a empezar a separar nuestros residuos y a tomar conciencia para que esto funcione. Sí, claro. Es la única manera. A ver, entonces yo, como te decía, veo que la normativa va muy de la mano una con la otra. Hay harta pega. Tú mencionabas que es una normativa grande que ha ido escalonadamente, ¿no? En algunas tiene más que ver con el consumidor, en otras tiene más que ver con el productor, de hacerlo responsable
de lo que produce. El caso de los neumáticos es súper claro. Cuando se queman los neumáticos, cuando se apilan los neumáticos, o sea, ¿qué hacemos cuando dejan de usarse, cuando se gastan, se echan a perder las vulcanizaciones? Todo eso. ¿Cómo, por ejemplo, en la práctica eso significa que el productor se autohaga, a ver cómo explicarme, se autohaga fácil la pega? O sea, yo cuando produzco el neumático, ahora considero en la producción qué va a pasar con él cuando deje de ser usado. Entonces me pongo una responsabilidad doble, me tengo que ser responsable de todo el círculo, finalmente. Lo que pasa es que, por eso te decía que se incorpora una figura que es el sistema de gestión. O sea, el obligado es el productor del producto prioritario, que es el que lo importa o el que lo fabrica, el que lo introduce en el mercado, para hacerlo simple. Y él va a tener que cumplir estas metas de recolección y valorización, pero no por sí mismo, digamos, porque no es su score, o sea, no es su giro. Lo va a hacer a través de estos sistemas de gestión, ¿no es cierto? Y estos sistemas de gestión, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener que contratar a gestores autorizados y registrados, que ellos son los que van a hacer la pega de recolectar y valorizar. Entonces, en definitiva, el productor es el que tiene que financiar y organizar este circuito y cumplir, porque ¿qué es lo que hace el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente? Fija estas metas de recolección y valorización, ¿te fijas? Okay. Entonces, por eso es una cadena súper grande, porque si bien el primer obligado es el productor del producto prioritario, al final somos varios los obligados. O sea, los consumidores también estamos obligados como te digo, a contribuir, a separar, a llevar los neumáticos donde haya que llevarlo, donde nos indique la normativa. O sea, nos involucra a todos. Ok. A ver, estamos conversando con Alejandra Velasco, directora jurídica de Círculo REP. Estamos hablando precisamente de esta ley REP. Y tú mencionaste las plantas de revalorización. Cuando debe ser lucrativo, debe ser un negocio el reciclaje, por ejemplo. Acá en Concepción tenemos un gran punto que recoge más allá del plástico 1, el 1, el 2, el 5, todo aquel un poquito más habitual de uso y que a veces no se recicla tanto. Entonces ellos comentan que hay pocas plantas cercanas de revalorización, que ese es el nombre que se le tiene finalmente a las que reciclan, que revalorizan el producto. Entonces se encarece, no sé, por reciclar el plástico es fácil, pero ciertos metales, ciertos tetra, por ejemplo, se encarece porque están las plantas muy lejanas. ¿Hay estímulos pensando también en que pymes, microempresarios, emprendedores sean parte de esta gestión que tú mencionas? Es que se va a tener que generar un mercado que hoy día no existe o que es mínimo. Pero ese mercado es como autogenerado por el mercado, o hay subvenciones o lucas autogenerado para... Y yo me imagino que en el fondo, porque aquí estamos un poquito, esta normativa REP viene de afuera y en Europa ya lleva 30 años, entonces... Bueno, se ha sacado de ahí un poco la idea, tratando de ajustar a las características de nuestro país. Y a la larga vamos a tener que, en el fondo, lo mismo que han vivido ellos, va a tener que ser un proceso en que el mercado se adopte. Yo me imagino que el gobierno va a tener que dar esos incentivos, como tú dices, para que de una u otra manera facilitar, en el fondo, que existan estos valorizadores, porque si no, si en el fondo no está quien revalorice, no está el que recolecte, es imposible que se cumplan las metas. Y si no se cumplen las metas, cae todo, en el fondo, el objetivo de la norma. Claro, ¿te fijas? Sí. Oye, Alejandra. Ahora son unas normas bien ambiciosas. Sí, la ley, yo como te contaba, se ha ido entrando, en el fondo, gradualmente se ha hecho operativa a medida que se van dictando los decretos, pero en el fondo hay un mundo gigante, que es el otro punto que me preocupa a mí, de desconocimiento sobre la materia. Porque esto no solamente afecta, ojo, a las grandes empresas que uno tendría a pensar, afecta a la mediana y afecta a la pequeña. La micro está exceptuada, pero hay un mundo gigante que está afecto y que no tiene conocimiento aún, y que deberían estarse efectuando declaraciones al Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2017, y como te digo, hay un desconocimiento muy grande. Entonces, es súper importante que el gobierno y los medios, ustedes mismos, ayuden en el fondo a evangelizar sobre la materia. Porque si no... bueno, así lo veo, y se agradece la invitación por lo mismo. Oye, si no, va a costar mucho que esto sea realidad, esa es la verdad. Sin duda. De aquí te quiero enlazar con un desafío nuevo que surge, ¿no? Que te lo comentaba ya fuera
de línea. El uso de mascarillas, el plástico del uso que hacen la salud, los hospitales, esa cantidad de plástico que finalmente la pandemia o el combate o lo que estamos viviendo ha generado, ¿se puede incluir como norma? ¿Es posible darla o se está botando a vertederos, se está quemando? ¿Cómo es el tratamiento ahí? A ver, el plástico está considerado dentro de los envases y embalajes. Hay subcategorías de materiales y ahí se divide en cartón, tetra, y uno de esos es el plástico, ¿ya? Y las metas van en porcentaje distinta para este tipo de materiales. Okay. En el plástico es alta la meta. Entonces, ahí cabe en el fondo que la autoridad a través de la normativa está haciéndose, o sea, pretende hacerse cargo de ese plástico. Ahora, lo que me salta en mente, digamos, lo que tú dices, claro, ha aumentado en el fondo con esto de la pandemia. Yo creo que se pueden producir dos fenómenos ahí. El primero es que las mascarillas y todo, que en el fondo va un poco con el ecodiseño, o sea, que tiendan a mejorar los materiales de las mascarillas o de los elementos a los que hacemos referencia. Eso por una parte. Y por otra parte, puede que la autoridad también tienda después a aumentar las metas, digamos. Perfecto. ¿Te fijas? Estas metas de recolección y valorización del plástico, si ven que en el fondo hay más aumento y que es necesario. Okay. Porque la autoridad, en el fondo, cada cierto tiempo va revisando esas metas. Tiene que ir un poco viendo qué es lo que pasa en la realidad, porque tú te fijas que si hay una meta gigantesca y no se está cumpliendo nada, o sea, de alguna manera hay que ir ajustando. Perfecto. ¿Me fijas? Muy bien, Alejandra. Bueno, vamos a ver cómo eso se va desarrollando. Un llamado de atención a todos quienes podrían relacionarse, a que se informen más de estas plantas de revalorización, parte de una escala completa que requiere esta normativa REP, que ya no le podemos decir nueva porque ya está hace un tiempo, sino que es una normativa que debemos ir para allá, mirar lo que hicieron otros ahí en Europa y también poder sacar provecho de esto apoyando el desarrollo de esta normativa igual. Gracias, que te vaya bien, excelente fin de semana. Gracias a ti y muchas gracias por el espacio y qué bueno que toquen este tipo de temas porque son los primeros canales en el fondo de circulación del fin de la norma. Okay. Así que muchas gracias, que tenga buena tarde. Igual, tú también. Chau, chau. Chau, chau. Bien, normativa REP, por si quieres conocer un poquito más en esa amplitud, bueno, que nosotros ahí alcanzamos poquito a conversar, a conocer, pero puedes tener más detalles googleando simplemente. Nos vamos con otra canción.